Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos están acompañando una vez más por estos medios de comunicación. Les extendemos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de compartir este estudio con ustedes. El estudio que estaremos tratando el día de hoy se titula, como ustedes lo miran ahí en la pantalla, la tercera persona de la deidad en la Biblia y el don de profecía. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos mirar lo que la Biblia enseña y lo que enseña de igual manera el don de la profecía. Esta es la continuación de los tres temas anteriores que hemos compartido con ustedes acerca de la persona y la personalidad de Dios. De ahí que vamos a comenzar con esta temática que hemos estado trayendo para que conozcamos juntos la deidad, la divinidad. Así que los voy a invitar a que me acompañen juntos de rodillas para que busquemos a el Señor Dios Todopoderoso y juntos estudiemos este tema. Así que un servidor se va a colocar aquí de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia para suplicarte que nos dirijas en el estudio de esta noche y que podamos seguirte conociendo a través de tu palabra y a través de los testimonios que usted dejó revelados por medio del don de la profecía. Queremos suplicarte que sea usted quien nos dirija a toda verdad y que nos quedemos con ese escrito está. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones para recibir la palabra que viene de lo alto. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche y vamos a repasar primeramente lo que la mensajera del Señor nos ha dicho en referencia a este tema de la tercera persona de la deidad en la Biblia y el don de la profecía. Esta es la continuación de los tres temas anteriores que presentamos, que ustedes pueden mirar aquí en esta misma página acerca de la personalidad de Dios. Miramos como primero, en Primeros Escritos, página 55, que tanto el Padre y el Hijo tienen personalidad y son una persona. Cada uno en su persona tiene su personalidad. Dice Primeros Escritos, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su padre tenía forma como él. Dijo que la tenía. Aquí miramos nosotros que tanto el Padre como el Hijo son una persona, cada uno en su persona.
miramos que la mensajera del Señor miró que tanto el Padre como el Hijo tienen forma y son cada uno en sus respectivas formas una persona. Miramos nosotros también en nuestros temas anteriores que la mensajera del Señor nos vuelve a hablar de esa persona del Padre y la persona del Hijo en Primeros Escritos, página 77. A ella la estaban acusando por enseñar espiritismo. Por eso ella comienza esta cita de Primeros Escritos, página 77, donde dice: se me ha acusado con frecuencia y falsamente de enseñar opiniones peculiares propias del espiritismo. Luego, después de hacer esa aclaración que ella no enseña espiritismo, a ella se le reveló la persona del Padre y la persona del Hijo. Dice ella: he visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona y tenía forma como él. Dijo Jesús: soy la imagen expresa de la persona de mi Padre. Así que nuevamente volvemos a mirar que tanto el Padre como el Hijo tienen cada uno su personalidad y cada uno es una persona. De igual manera, en Primeros Escritos, página 92, párrafo 1, encontramos que aunque el Padre es una persona, así como el Hijo es una persona, a el Padre lo envuelve una gloriosa luz. De ahí que no se puede mirar el cuerpo del Padre o la forma que tiene el Padre. La mensajera del Señor no pudo mirarlo. Por eso dice aquí: declaré que una nube de gloriosa luz ocultaba al Padre y que no podía verse su persona. Noten que no se pudo ver su persona, pero eso no quiere decir que el Padre no tenga forma y no sea una persona, sino que simplemente ella no pudo mirar la persona del Padre. También declaré, dice la mensajera, que vi al Padre levantarse del trono. El Padre estaba envuelto en un cuerpo de luz y gloria. Miramos ahí que el Padre tiene un cuerpo y ese cuerpo está cubierto por una excelsa luz y gloria, de manera que su persona no podía verse. Sin embargo, yo sabía que era el Padre y que de su persona emanaba esta luz y gloria. Así que miramos ahí nuevamente que el Padre y el Hijo tienen una personalidad y ellos son cada uno en sus respectivas formas y en sus respectivos cuerpos una persona individual. Ahora, miramos nosotros también en nuestros temas anteriores que aún Satanás, Lucifer, el ángel caído, es una persona también y tiene una personalidad. Miren lo que la mensajera del Señor escribió en base a Lucifer. En la visión del tren del espiritismo, donde dice ella: luego me mostró al conductor que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo:
es Satanás, es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Noten que aquí nuevamente miramos, pero ahora se nos declara que Satanás tiene una forma y que de igual manera es considerado con una persona. Debe de tener también su personalidad. Miramos nosotros también en nuestra última presentación acerca de que los justos, los redimidos, van a tener, porque son una persona en la actualidad, y de igual manera en este cuerpo se está formando la personalidad que se les va a dar nuevamente cuando sean transformados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que la mensajera del Señor escribió acerca de los justos, de la personalidad de los justos. Así como el Padre es una persona y tiene una personalidad, así como el Hijo es una persona y tiene su personalidad, así como Satanás es también una persona y tiene su personalidad, los redimidos van a ser personas que van a tener su personalidad. Miren lo que dice en la segunda venida y el cielo en la página 40. De igual manera lo pueden encontrar en el comentario bíblico adventista, el tomo 6, página 1092. Dice esta cita: la personalidad preservada en un nuevo cuerpo. Nuestra identidad personal, dice aquí, quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter, o podríamos decir su propia personalidad. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto. Y ahora miren lo que se les entrega o se les da a los justos que van a ser resucitados y a los justos que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la mensajera: vive otra vez con los mismos rasgos individuales, es decir, su individualidad, su personalidad se les devuelve. Esa que formaron mientras estuvieron vivos o mientras estuvieron en esta tierra, antes de ser transformados. De modo que el amigo reconocerá al amigo. Y aquí miramos nuevamente que cada uno de nosotros tiene su personalidad. Eso nos hace a nosotros ser una persona. Dios el Padre, como miramos, tiene su personalidad porque es una persona. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tiene su personalidad porque es una persona. Satanás también tiene su personalidad
porque es una persona, tiene cuerpo, tiene forma. Los redimidos van a tener su personalidad, la que formaron mientras estuvieron vivos. Y ahora vamos a complementar estos puntos con uno de los pioneros, específicamente el pastor el pastor John Norton Lowbrough. Y el pastor Lowbrough nos va a decir que Dios es una persona con cuerpo y forma. Esto ustedes lo pueden encontrar en la Advent Review en Sabbath Herald de septiembre 18 de 1855. Dice el pastor Lowbrough: pero ahora volveremos al tema de la creación del hombre. Ya hemos visto que el hecho de que el hombre fuera hecho a imagen de Dios no podía referirse a una imagen moral, pues implicaría el absurdo de que el barro sin vida del que fue formado el hombre tuviera un carácter como el de Dios. Y ahora miren lo que dice. Ahora vemos que las escrituras enseñan claramente que Dios es una persona con cuerpo y forma. Así que estamos mirando que Dios Padre es una persona con cuerpo y forma. El pastor James White, en su artículo La personalidad de Dios, también nos dice lo siguiente: ¿qué es Dios? Es una inteligencia material y organizada que posee cuerpo y partes. El hombre es a su imagen. Por eso el hombre es una persona que tiene su personalidad o que tiene su carácter. Hace la pregunta el pastor James White: ¿qué es Jesucristo? Es el Hijo de Dios y es como su Padre, siendo el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen expresa de su persona. Es una inteligencia material con cuerpo, partes y pasiones. Eso es lo que compone a una personalidad. Lo compone de materia, lo compone de cuerpo, lo compone de partes y lo compone de pasiones. Esos son los elementos que hacen que uno tenga una personalidad, poseyendo carne y huesos inmortales. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora miren lo que sigue diciendo: ¿qué son los hombres? Son la descendencia de Adán. Son capaces de recibir inteligencia. Noten que está colocando la misma expresión que tiene el Hijo. Y exaltación a tal grado como para ser resucitado de entre los muertos como un cuerpo como el de Jesucristo, y poseer carne y huesos inmortales, así como el cuerpo del Señor Jesucristo. Así, perfeccionados, poseerán el universo material, es decir, la tierra como su herencia eterna. Así que estamos mirando ahora por medio de los pioneros adventistas que el Padre es una persona, tiene su personalidad. El Hijo, el Señor Jesucristo, es una persona y tiene su personalidad. Nosotros somos una persona y tenemos nuestra personalidad. Ahora, ¿qué pasa con los ángeles? ¿Será que los ángeles también son personas y tienen su personalidad? Miren, vamos a mirar lo que nos va a enseñar ahora tanto el pastor James White
cómo el pastor Urias Smith en su libro El Instituto Bíblico. Miren lo que dice, hablando de los ángeles ahora. Los ángeles son seres reales. Se describen en la Biblia como poseedores de rostro. El Padre tiene rostro, el Hijo tiene rostro. Nosotros tenemos rostros. Tienen pies. Tienen alas. Ezequiel dice de los querubines, y todo su cuerpo tienen cuerpos, sus espaldas, sus manos, sus alas. Ezequiel 10:12. Los ángeles se le aparecieron a Abraham. Génesis 18 del 1 al 8. Hablaron, los ángeles hablan y comieron con él. Los ángeles comen. Siguieron hasta Sodoma y estuvieron en comunión con Lot, quien al entrar en su casa les horneó panes sin levadura y comieron. Ahora miren lo que dice el Instituto Bíblico. Este libro donde les hacían preguntas y ellos contestaban. Estas personas fueron llamadas ángeles. Noten que los ángeles también son personas. David habla del maná como el maíz del cielo o el pan del cielo y el alimento de los ángeles. Salmo 78, versículo 23 al 25. Notamos ahora entonces que también los ángeles, que son hijos de Dios y que también fueron creados a imagen y semejanza de Dios, son personas y ellos también tienen su personalidad. Ellos se le aparecieron a Abraham, se le aparecieron a Lot, se le aparecieron a Balaam. Pero vamos a mirar el caso de Balaam. Aquí mismo en este libro de El Instituto Bíblico miraremos lo que nos revela el caso de Balaam, que está descrito en Números 22 y el versículo 22 al 31. Dicen James y Urias: es un incidente interesante. El ángel se le apareció a Balaam con una espada desenvainada en la mano. A veces se pregunta cómo los ángeles pueden ser seres materiales, ya que no podemos verlos. Este caso lo ilustra. El registro dice que el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel. El ángel no creó un cuerpo para esa ocasión. Era igual que antes de que Balaam lo viera. Pero el cambio tuvo lugar en Balaam. Noten lo interesante que nos está diciendo aquí esta cita. Que los ángeles tienen cuerpo, tienen forma, tienen manos, tienen pies, tienen cabezas, tienen espalda, tienen alas. Y miramos que James y Urias nos están diciendo que cuando este ángel se le apareció, no es que él formó un cuerpo o él se hizo la forma de un cuerpo. No, el cuerpo seguía siendo el mismo. La persona seguía siendo la misma. La personalidad la seguía teniendo la misma persona. ¿En quién fue que ocurrió ese cambio? Fue en Balaam, no en el ángel. Y miren el cambio que ocurrió en Balaam para que pudiera ver a este ángel que es de cuerpo y forma, lo cual constituye a una persona la cual tiene su personalidad. Miren lo que ocurrió en el caso de Balaam.
sus ojos, los de Balaán, se abrieron y entonces vio al ángel. Lo mismo ocurrió con el siervo de Eliseo, cuando él y su amo fueron llevados a un lugar recto, rodeados por el ejército del rey de Siria. Segunda de Reyes 6:17. Eliseo oró para que se abrieran los ojos de su siervo, e inmediatamente vio toda la montaña llena de caballos y carros alrededor de Eliseo. Me gusta la siguiente expresión que van a usar tanto James White como Urias Smith. Miren lo que él dice. Esto puede ilustrarse aún más refiriéndose a las cosas que sabemos que son materiales y que, sin embargo, no podemos ver. Lo mismo que le ocurrió a la mensajera del Señor cuando quiso ver al Padre y no se le dio la oportunidad de que lo mirara. El aire es material. La luz es material, incluso el propio pensamiento es solo el resultado de organizaciones materiales. Materia actuando sobre materia y sin embargo no podemos ver ninguna de estas cosas. Lo mismo ocurre con los ángeles. Se objeta además a la materialidad de los ángeles que se les llama espíritus en Hebreos 1:13 y 14. Pero esto no es una objeción a que sean seres literales. Noten lo que nos está diciendo, que los ángeles son seres literales, que tienen cuerpo, que tienen forma, que tienen su propia personalidad, y en esa personalidad o en ese carácter ellos obedecen a Dios. Son seres literales. Y ahora miren por qué es que nosotros no podemos mirar a los ángeles en estos momentos, aunque andan entre nosotros. Miren lo que dice. Son simplemente seres espirituales organizados de manera diferente a estos cuerpos terrenales que poseemos. Pablo dice en 1 Corintios 15:44, hay cuerpo animal o cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. El cuerpo natural lo tenemos ahora. El cuerpo espiritual lo tendremos en la resurrección, en esa primera resurrección que ocurre en la segunda venida. Resucitará cuerpo espiritual, versículo 44. Pero entonces, hasta esa resurrección, seremos iguales a los ángeles, de acuerdo a Lucas capítulo 20 y el versículo 36. Entonces tenemos cuerpos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:4. Y Cristo no es menos espíritu que los ángeles. Leemos que Dios es un espíritu. Es decir, simplemente un ser espiritual. Eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos a mirar que aquí nos dice la Biblia, Dios es espíritu. Pero miramos nosotros que Dios en ese cuerpo espiritual tiene forma y es una persona que tiene su personalidad. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es luz. La Biblia dice que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente.
Y los que le adoran en espíritu, es decir, espiritualmente, y en verdad es necesario que adoren. Aunque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, eso no quiere decir que Dios no tenga cuerpo, ni forma, ni materia, que no sea literal, que no sea una persona o que no tenga su personalidad. Remataremos este pensamiento con lo que dice la mensajera de el Señor en el libro de la educación, página 131, hablando de este nuestro Dios que es espíritu. El poderoso poder que obra a través de toda la naturaleza y sostiene todas las cosas no es como afirman algunos hombres de ciencia. En esta serie vamos a mirar que hay algunos hombres de ciencia con la cual luchaban los pioneros adventistas hablando de la persona y la personalidad de Dios, que no tenía forma, ni cuerpo, ni partes, sino que era una esencia que se movía a través de los aires, a través de los vientos, a través del universo, pero que no tenía forma ni partes y que no se puede ver. Sin embargo, miren lo que dice el don de profecía. Dios es un espíritu. Sin embargo, es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Hebreos 1:3. Fue hallado en la tierra en forma de hombre, como salvador personal. Ahí está hablando ahora de la persona del Hijo. Vino al mundo como salvador personal, ascendió a lo alto. Él fue al cielo con un cuerpo glorificado de carne y huesos inmortales, como decía el pastor James White, y en ese cuerpo glorificado que tiene materia, que tiene forma, que tiene partes, que tiene pasiones, lo que constituye a una personalidad junto con su persona. Y ahora miren lo que dice: como salvador personal, intercede en los atrios celestiales ante el trono de Dios, en nuestro favor ministra, uno como el Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Así que en esta introducción que hemos dado de cómo Dios es una persona, cómo el Hijo es una persona, cómo Dios tiene su personalidad, cómo el Hijo tiene su personalidad, cómo los justos son una persona, tienen partes, tienen cuerpo, tienen forma, tienen su personalidad que se les preservará en la resurrección de la segunda venida, cuando salgan esos justos muertos en esos cuerpos gloriosos, esos cuerpos nuevos, se les va a colocar su personalidad, su carácter. Y en ese cuerpo glorioso transformado, en ese cuerpo glorificado, como le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, ascenderán al cielo, siendo personas con sus respectivas personalidades. Miramos que también Satanás tiene su personalidad, su carácter. Tiene de igual manera los componentes que constituyen a una persona. Miramos que los ángeles, aunque son espirituales como Dios es espiritual, también
son personas con sus personalidades. Pues esta misma palabra, tanto la palabra persona como personalidad, se la constituye y se le aplica a el Espíritu Santo. Miren las palabras de el don de profecía. Dice la mensajera de el Señor. No son mis palabras, son las palabras de el don de profecía. Y esto está tomado de manuscritos especiales número 66 de 1899. Carta dedicada a la escuela de Avondale en Australia, en Corambun, New South Wales. Y miren lo que dice aquí. El Señor dice esto. Noten que está diciendo el Señor. No es que está diciendo un pastor por aquí, un predicador por acá, un laico por aquí, no. O una organización por acá, no. Te está diciendo la mensajera, el don de profecía. El Señor dice. ¿Cuándo dijo esto? 1899. El Señor dice, esa expresión me gusta, porque eso nos dice que no lo está diciendo el hombre, sino que es Dios mismo quien es una persona que tiene su personalidad. Dice la mensajera, el Señor dice esto porque sabe que es para nuestro bien. Él construiría un muro a nuestro alrededor para guardarnos de la transgresión, para que su bendición y amor puedan ser otorgados en gran medida. Esta es la razón por la que hemos establecido una escuela aquí. El Señor vuelve a aplicar nuevamente la palabra inspirada que utilizaron los profetas. El Señor nos instruyó que este era el lugar en el que debíamos ubicarnos. Y hemos tenido todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido reunidos como una escuela. Y ahora miren lo que ella dice inspirada. Y necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona. Noten que aquí nos está diciendo el don de profecía, que así como Dios Padre es una persona, el Espíritu Santo también es una persona. O viceversa, el Espíritu Santo es una persona como Dios es una persona. Así que, si nosotros decimos, por lo que está escrito en los testimonios, y ahorita nos vamos a mover a la Biblia, si nosotros decimos que Dios Padre es una persona, y decimos que Dios tiene cuerpo, tiene partes, tiene pasiones, tiene los atributos de ser un ser personal, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el Espíritu Santo no va a tener eso? Si lo que nos está diciendo el don de profecía es que así como es Dios, el Padre, así también es el Espíritu Santo, que es una persona como el Padre es una persona. Miren cómo los clasifica.
Ya miramos que el Padre es una persona. Ya miramos que el Hijo es una persona. Ya miramos que el Padre tiene su personalidad. Y ya miramos que el Hijo tiene su personalidad. Y ahora el don de profecía nos está diciendo que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué le aplicaríamos al Espíritu Santo ser un poder cuando es una persona? ¿Qué es lo que hace que algo sea una persona? Para que alguien sea una persona, debe de tener todas las cualidades y aspectos que conllevan a ser una persona. Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. No son mis palabras. Está caminando a través de estos terrenos. Así que el Espíritu Santo camina. Entonces, si camina, tiene que ser una persona como Dios es una persona. Y así como caminó el Hijo siendo una persona. Eso nos debe de llevar a nosotros a que no puede ser un poder. Vamos a seguir analizando otra cita. Miren lo que dice aquí. En Testimonios Especiales, serie B, número 7, página 63, párrafo 2. Ahora a la deidad, a la divinidad, los va a clasificar como personas vivientes. Miren lo que ella dice. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, tiene cuerpo, tiene forma y es invisible a la vista de los mortales. Es invisible porque Él tiene un cuerpo diferente al de nosotros. Por eso es invisible, no se deja ver. Si Él quisiera dejarse ver, lo haría así como lo hizo el ángel que se le apareció a Balaán. Pero da la casualidad que a él no se le puede ver. Sus razones tendrá. Ahora miren lo que dice del Hijo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Es decir, lo mismo que es el Padre, es el Hijo. Es toda la plenitud de la divinidad corporalmente también. Solo que al Hijo, como se encarnó, sí se le pudo ver. Ahora miren lo que dice de el Consolador. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. Noten que nuevamente vuelve ahora a declarar el don de profecía, que es toda la plenitud. Así como el Hijo es toda la plenitud, y así como el Padre es toda la plenitud, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Y ahora miren las palabras inspiradas. Hay tres personas vivientes del trío celestial. ¿Cuántas personas dice el don de profecía que hay? Dice que hay tres personas vivientes.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos ángeles miró Juan volando por en medio del cielo? Miró a 3 ángeles. No miró a 2, ni miró a 1. Miró a 3 ángeles literales que tienen forma, que tienen cuerpo, que son personas y que tienen su personalidad. El segundo no era el tercero, ni el tercero era el segundo, ni el primero era el segundo o el tercero. No, eran 3 ángeles en forma, en cuerpo, literales. 3 ángeles volando por en medio del cielo. Y aquí nos menciona que hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva. Y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida. Así que miramos que tanto el Padre es una persona como el Hijo es una persona. Y ahora el don de profecía, vuelvo a repetir, no es un pastor, no es un laico, no es una organización, no es una iglesia, es el don de profecía quien nos está declarando con un categórico: así dice el Señor. 3 personas vivientes, haciendo de el Espíritu Santo una persona como el Padre es persona. Y en el tema que daremos de la divinidad del Espíritu Santo, notaremos ahí que el Espíritu Santo, que es una persona, dice el don de profecías, debe de tener una personalidad. Para mirar la personalidad del Espíritu Santo, miraremos las obras que hace el Espíritu Santo. Número 1, miraremos que el Espíritu Santo en todos estos textos que estaremos analizando, miraremos que en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 7, se le llama el Consolador. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 16 y el versículo 7. Pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, miren lo que va a hacer: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo convence. Eso es una característica de una persona. Una persona convence a otra persona. Para que se convenza a alguien, se tiene que convencer porque también es una persona. Por eso la mensajera del Señor lo declara como una persona. Miren qué más va a seguir diciendo la Biblia. Versículo 9. Convencerá de pecado, por cuanto no creen en mí.
Sigue diciendo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que encontramos ahí que el Espíritu Santo convence. Si nos movemos a Lucas capítulo 12, versículos 11, miraremos que dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Así que el Espíritu Santo enseña, como dice Lucas 12. Si nos movemos a el libro de Marcos, encontraremos en el capítulo 13, versículo 10, lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no solamente convence, no solamente enseña, sino que también habla. Si fuera un poder, ¿cómo un poder va a hablar? Si nos movemos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Miraremos lo que la Biblia dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo nos hace recordar. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Vamos a movernos a el libro de Hebreos. En el capítulo 3, versículo 7. Miren lo que hace el Espíritu, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, noten que nuevamente nos vuelve a enseñar que el Espíritu Santo habla, dice: si oyeres hoy su voz. ¿A cuántos no les está diciendo hoy que rechazan al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad? No endurezcas vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Así que el Espíritu Santo dice, habla. No solamente eso, en Apocalipsis miraremos que bajo el mensaje del tercer ángel, en el capítulo 14 y el versículo 13,
Él dice también, habla, dice el profeta Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y ahora miren quién habla aquí. Sí, dice el Espíritu. Aquí está hablando el Espíritu, habla, miren las palabras que dice él, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Quién le estaba hablando en Apocalipsis 14:13 a Juan? ¿Con quién estaba platicando Juan? La Biblia dice que él estaba conversando con el Espíritu Santo. Ustedes se imaginan a Juan hablándole ahí a una fuerza, a un poder, a una energía, o como hace el panteísmo, que le hablan a la piedra, que le hablan al árbol, que le hablan al universo. ¿Ustedes creen que Juan estaba hablando de esa manera? No, miren lo que dice aquí. Aquí Juan está teniendo una conversación directa con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está teniendo una conversación con Juan. Y el Espíritu Santo le está diciendo a Juan, sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Para que Juan esté entablando una conversación con alguien más es porque con el que conversa tiene que ser una persona. Y estamos mirando que en esta persona, la tercera persona de la divinidad, habla, convence, enseña. Y aquí en este caso da promesas. Le está dando las promesas a los que están predicando el mensaje de los tres ángeles y que por alguna razón pasarán al descanso. Sus obras con ellos continuarán. Por eso Juan aquí está hablando con la tercera persona de la divinidad. No solamente Juan habló con la tercera persona de la divinidad. En el Antiguo Testamento, hombres hablaron con Cristo antes de que Él se hiciera carne, se hiciera humano. Y aquí Juan está hablando con el Espíritu Santo. Pero miraremos nosotros también que los apóstoles hablaron con el Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 10, versículo 19, miren lo que dice la Biblia. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Noten que también ahora Pedro está teniendo una conversación como la que tuvo Juan. Le dijo el Espíritu. Y aquí estamos mirando que el Espíritu Santo, número uno, está convenciendo a Pedro para que vaya a darle el evangelio a los gentiles. Número dos, el Espíritu Santo lo está haciendo razonar para que Pedro vaya a darle el evangelio a los gentiles. Número 3, el Espíritu Santo le está enseñando a Pedro a ir con estos tres varones. Y número 4, le está hablando a Pedro y le está haciendo tomar decisiones. Lo está guiando. Y no solamente lo está guiando, también lo está enviando. Que son las cualidades que tiene una persona con su personalidad. Es decir, tiene pasiones. Por eso es que enseña, convence, hace razonar, habla, toma decisiones, guía,
envía. Miren lo que dice el versículo 19. He aquí, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Y ahora miren la orden que le da el Espíritu Santo. Levántate, Pedro, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Noten qué clara es la palabra de Dios cuando nos detenemos para analizarla. Ese mismo Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, en Hechos capítulo 13 ahora y el versículo 2, miren lo que va a hacer. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo llama a sus siervos para que vayan a dar el evangelio. Ahí mismo, en Hechos capítulo 15, versículos 28. Miren lo que dice la Biblia. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Noten qué clarita es la palabra. Ese nosotros son personas. Cada uno en sus cuerpos. Cada uno con su personalidad. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, está entablando una comunicación, una relación entre dos seres que son personas, en este caso el Espíritu Santo y los discípulos que tomaron la decisión en el concilio de Jerusalén, el que los cristianos no se circuncidasen. Y dice aquí que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que ahí tenemos que el Espíritu Santo impone también. Ahí mismo en el libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 16 y el versículo 5, dice la palabra de Dios: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que ahí miramos que el Espíritu Santo prohíbe. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que ahí podemos mirar que el Espíritu Santo toma decisiones, prohíbe, da testimonio, intercede. Si nosotros miramos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 29, miraremos que al Espíritu Santo se le entristece. Dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no, dice el versículo 30, contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención. Así que al Espíritu Santo también se le entristece. Eso solamente se le puede hacer a una persona que tiene su personalidad. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, encontraremos que al Espíritu Santo se le miente también. Con todos estos versículos que hemos mirado las características que tiene una persona con su personalidad. Ahora miren lo que dice la mensajera del Señor en cartas y manuscritos especiales, el tomo 11b de 1892. El Espíritu Santo induce o guía toda oración auténtica. He aprendido a saber que en todas mis intercesiones el Espíritu intercede por mí y por todos los santos cuyas intercesiones son según la voluntad de Dios, nunca contrarias a su voluntad. También el Espíritu ayuda nuestras flaquezas. Y el Espíritu, siendo Dios, como decía la otra cita antes, la otra cita de Testimonios Especiales, serie B, decía que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona. Y ahora, en 1892, el don de profecía no es ni un pastor, vuelvo a repetir, ni un laico, ni una congregación, ni una conferencia. Es el don de profecía que ahora nos está diciendo, y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. O el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la deidad, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en toda oración nuestra por los enfermos o por otras necesidades, debe tenerse en cuenta la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco las cosas de Dios las conoce nadie sino el Espíritu de Dios. En otra cita, la mensajera del Señor escribió en manuscrito 20 de 1906: el Espíritu Santo tiene una personalidad. Por eso, como miramos que enseña, que guía, que exhorta, que habla, que camina, que toma decisiones, que prohíbe, todas esas son características de una personalidad. De lo contrario, dice la mensajera del Señor, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y ahora miren la declaración que ella hace. También debe ser una persona divina, pues de lo contrario no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco las cosas de Dios las conoce nadie sino el Espíritu de Dios. En otra cita, en el Deseado de todas las gentes, página 625, ella describe la obra de la tercera persona de la divinidad.
con su personalidad. Miren cómo ella describe. Al describir a sus discípulos, la obra va a ser una biografía, un resumen de lo que es la tercera persona de la divinidad. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaban su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Noten que miramos que el Espíritu Santo ayuda, tiene una obra y tiene un cargo. Eso solamente se le da a una persona. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Miren la obra y cargo que hace el Espíritu. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Esta otra cita que vamos a leer nos va a enseñar que el Espíritu Santo es maestro. Cuando Él, el Espíritu de verdad, viniere, redarguirá el mundo de pecado y de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Noten que se le llama maestro, pero también a nuestro Señor Jesucristo se le llamó maestro. Miren qué más dice. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ¿quién graba? El Espíritu Santo. Ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Por eso cuando llegamos a esta cita, miraremos nosotros que el Espíritu Santo es una persona como Dios es una persona. Por eso, hermanos y hermanas, hemos mirado a la luz de la Biblia y a la luz del don de profecía que el Espíritu Santo es una persona como Dios es una persona. Y que el Espíritu Santo tiene
una personalidad como el Padre tiene su personalidad, como el Hijo tiene su personalidad. El Espíritu Santo, miraremos que no es el mismo que Cristo, como algunos también están creyendo. Unos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, una energía. Otros creen que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Eso lo vamos a analizar cuando conozcamos, de acuerdo a los pioneros adventistas, que era para ellos la Trinidad. Porque muchos hablamos de la Trinidad, pero muy pocos se toman el tiempo para enseñar la Trinidad de acuerdo a los pioneros adventistas. El creer en las tres personas vivientes o el creer en el trío celestial, eso no es Trinidad. Vamos a mirar a la luz de James White, que es Trinidad, de Lobro, que es Trinidad, de J.B. Frisbee, que es Trinidad, de John Harvey Wagoner, que es Trinidad, de John Nevis Andrews, que es Trinidad, de José Bates, que es Trinidad, para que tengamos el concepto claro de lo que significa Trinidad. Miraremos de dónde surge la Trinidad pagana, si es lo mismo que creer en las tres personas vivientes del trío celestial. Por lo tanto, por lo mientras, les quiero colocar esta cita para ir finalizando. En este libro que escribió el pastor James White, que se llama El Adventismo Bíblico, él nos dirá que Cristo no es lo mismo que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es lo mismo que Cristo. Porque como leíamos, hay tres personas vivientes en el trío celestial. Y el segundo no puede ser el tercero, ni el tercero puede ser el segundo. Porque entonces estaríamos destruyendo la personalidad y la persona de cada uno de ellos. Por eso no son iguales, son tres personas distintas y separadas en el trío celestial. En este libro del Adventismo Bíblico dice el pastor James White: Jesús también les aseguró que el Padre les daría otro consolador, el Espíritu de verdad, que debe habitar con ellos y estar en ellos. Juan 14, versículo 16 y el versículo 17. Las palabras otro consolador suponga dos al menos. El uno era la persona de nuestro Señor divino. El otro es el Espíritu de verdad. Ambos eran consoladores de la iglesia. Noten que nos está diciendo que no son lo mismo. Son dos personas diferentes. Y a ambos se les llama consoladores. Así como a ambos se les llama maestros. Ahí mismo, en ese libro de El Adventismo Bíblico, dice el pastor James White: el lenguaje implica más de un consolador. Cuando Cristo estaba con su pueblo, era su consolador. En su ausencia, el Padre debía enviar otro consolador, el Espíritu de verdad. Durante la ausencia del Hijo, el Espíritu Santo sería su representante y el consolador de su querido y afligido pueblo.
Noten que nos está diciendo que no son lo mismo, son diferentes. La mensajera del Señor, escribiendo, dice ella: el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Noten que la Biblia es clara, hermanos, y el don de profecía todavía más claro. Por eso, cuando nosotros miramos, no fueron mis palabras, ni fueron las palabras de un pastor, ni fueron las palabras de un predicador, ni fueron las palabras de un concilio, ni fueron las palabras de una organización, fueron las palabras del don de profecía, las palabras de la mensajera que Dios le reveló por inspiración divina, declarar que el Espíritu Santo es una persona y que debe de tener una personalidad, así como el Padre es persona. Más claro, yo no sé cómo puede hablarnos el Señor. Por eso, quiero hacerles la invitación a que por ustedes mismos investiguen, indaguen los testimonios, la palabra del Señor, y le pidamos a Dios que nos guíe a toda verdad, que nos quedemos con ese escrito está. Como dice la mensajera del Señor, no le agreguen a mis escritos, no le quiten a mis escritos, déjenlos tal y como están. Así como está la palabra de Dios, no le agreguen, no le quiten, déjenlos tal y como está. Sin embargo, miramos nosotros que hoy en día muchos no quieren aceptar estas citas inspiradas por el don de profecía. Ahora, el creer en lo que ella dice, porque fue ella quien lo dijo, acerca de el Espíritu Santo, en Testimonios Especiales, Serie A, donde ella dice que el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Ahí encontramos esta cita que viene también en el deseado de todas las gentes. Hemos mirado cómo el Espíritu Santo es una persona, cómo el Espíritu Santo tiene una personalidad. Así como el Padre es una persona, tiene su personalidad. Así como el Hijo es una persona, tiene su personalidad. El Espíritu Santo es una persona y tiene su personalidad. El creer en los tres grandes poderes del trío celestial me hace a mí trinitario. No, señores. Primero necesitamos saber qué es el trinitarismo. Y segundo, necesitamos saber por los mismos pioneros, no por lo que diga un pastor o por lo que diga un predicador, no. Citemos a los pioneros, que ellos digan que es Trinidad. Y ustedes van a encontrar que Trinidad no es el creer en los tres grandes poderes del trío celestial, en las tres personas de la divinidad. El día miércoles estaremos tocando este tema
que lleva por título La divinidad del Espíritu Santo. Y ahí mostraremos nuevamente si el Espíritu Santo es divino, si el Espíritu Santo es Dios. Y al finalizar, después tendremos otro tema que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después de estos 3 temas que estaremos dando del Espíritu Santo, entraremos a ir detalladamente para conocer qué es la Trinidad y qué es la deidad, en base a los testimonios, a las cartas que nos dejaron los mismos pioneros adventistas, para que ellos mismos nos digan que es Trinidad, y así usted pueda tener un concepto más claro de lo que es Trinidad. Y usted se va a dar cuenta ahí que no es lo que le han dicho a usted. Por eso vamos a finalizar aquí en esta noche nuestra presentación y los invitamos a que por ustedes mismos vayan a buscar lo que se ha presentado aquí y que ustedes mismos, hermanos, estudien e investiguen. Porque la Biblia no es un libro sellado. La Biblia no es un libro solamente para los catedráticos. La Biblia dice palabras de vida del gran maestro. Es para hombres humildes y sencillos que hasta un niño la puede entender. Así es lo que dice palabras de vida del gran maestro. La Biblia fue enseñada a pescadores, a campesinos. La Biblia se le dio a hombres humildes y sencillos. Y usted, así como esos hombres humildes y sencillos que comprendieron esta verdad, usted también la puede comprender, porque no es un libro sellado, no es un libro que solamente los sacerdotes o los pastores o los teólogos o los catedráticos pueden entender. No, es un libro que se le ha dado al pueblo y para el pueblo, para que pueda conocer quién es Dios. Vamos a finalizar con esta cita que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y finalizaremos con una palabra de oración, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a conocer esa verdad y buscar esa verdad y quedarnos en esa verdad. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos presentado, mi Dios, no mis palabras, simplemente lo que presenté, Señor, fueron tu palabra escrita en la Biblia y tu palabra que le diste al don de profecía, a la mensajera del Señor. De ahí que mis palabras no tienen valor. Pero cuando citamos esa palabra que tú diste a tus santos profetas, es cuando agarran valor esas palabras. Y hemos citado cada una de las características de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y hemos mirado cómo Él intercede, cómo Él ruega, cómo Él gime, cómo Él enseña, cómo Él guía, cómo Él habla, cómo Él camina, cómo Él exhorta, cómo Él toma decisiones, cómo Él instruye, cómo Él enseña, cómo Él prohíbe. Y hemos mirado también que tenemos a un Dios personal, que tiene forma, que tiene parte, que tiene cuerpo, que tiene pasiones, que se alegra, que se entristece, que se goza,
que se aira, que es grande en misericordia. Hemos mirado que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es una persona así como tú, Padre, eres una persona. Hemos mirado que tus ángeles son una persona así como tú eres una persona. Y hemos contemplado también que tu Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, el cual Él está en este momento en representante del Hijo de Dios. Te ruego y te suplico por aquellos que van a estar mirando este video, que el único deseo de este servidor es llevarlos a que por ellos mismos investiguen la palabra escrita y los testimonios del don de profecía, y que tomen decisiones en base a las palabras inspiradas que tú les diste a tus santos profetas. Porque llegará el día en que cada uno de nosotros estaremos delante del gran trono blanco y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, a las que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, a las que enseñamos, a los temas que dimos, las acciones que hicimos, cada una de nuestras palabras que salieron de nuestra boca, daremos cuenta en el día del Señor. Por eso, Señor, es una obra solemne lo que se presenta delante de las grandes multitudes en las cuales se predica el Evangelio. No es algo sencillo ni es algo a la ligera. Es una obra solemne, porque de lo que nosotros transmitamos, muchos se salvarán o muchos se perderán. De ahí que, como dijo el profeta Ezequiel, la sangre demandarás de cada uno de los que se hicieron o nos hicimos maestros, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. En tus manos, Señor mi Dios, nos vamos a encomendar, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.